Quiero comentar un par de cosas sobre la campaña de España. La campaña electoral que estamos terminando. Estamos a jueves. De hecho, Este era un intento un poco absurdo del pasado. Se prohibían las encuestas electorales a partir de una semana antes de la celebración de las elecciones. Esto funcionaba muy bien cuando los periódicos se hacían en imprentas y se distribuían con niños que los repartían por kioscos, este tipo de cosas, ¿no? Pero en la actualidad, pues, puedes parar las encuestas electorales que difunden los medios españoles, pero no puedes impedir que un medio australiano difunda una encuesta que hizo y saque información que la Junta Electoral originalmente decía que era conveniente no tener para que la influencia sobre la ciudadanía votante no fuera excesiva. Entonces, tenemos aquí precisamente una web asturiana publicará una encuesta diaria sobre las elecciones generales. Pues sí, eso es lo que está, el Adelaide Review de Adelaide. Pero yo hay dos cosas que me preocupan. Una es la gente que está con Sumar, con Yolanda Díaz. Les voy a contar una historia más o menos de lo que le pasó a mucha gente que yo conozco. Mucha gente que yo conozco no le gustaban los socialistas porque son muy tibios. Ya hemos hablado aquí de que los socialdemócratas son esos chicos tibios que prefieren se emocionan más al poner muebles pequeñitos en los jardines de infancia para los niños que en hacer la revolución mundial. Y así creo que nos definía George Orwell. Entonces, como somos tibios, pues estas personas militaban en el Partido Comunista o en partidos similares al Partido Comunista, partidos bolcheviques que se planteaban el desarrollo de la revolución para la toma final del poder por parte del proletariado, la estatización de todos los medios de producción para que esos medios de producción sirvieran a toda la ciudadanía y el establecimiento de una dictadura del proletariado con un partido único que garantizara que los malvados burgueses, a los que les habían quitado sus fábricas y sus tiendas y sus talleres y todo eso, no los quisieran recuperar también a tiros. Entonces, pues había una dictadura y ya luego llegaba el futuro venturoso del milenio, que nunca te explicaban cuándo iba a ser. Sonaba bien, era imposible, pero sonaba bien. Luego vimos que era inviable, pero sonaba bien. Entonces mucha gente se mete al Partido Comunista y está tratando de hacer la revolución. Con el tiempo se da cuenta que la revolución no funciona como ellos pensaban, ¿no? Y luego hay muchos problemas internos, no hay avances, los países que establecieron grandes sistemas comunistas pues, se van desmoronando o están en la miseria como Cuba, o se han pasado al capitalismo como Vietnam y China, y a un capitalismo además horroroso, es un capitalismo de Estado, donde no puedes protestar, no puedes hacer un sindicato, no puedes hacer nada. Eres el servidor del Estado y nada más. No eres otra cosa ni nunca serás otra cosa. Entonces, pues eso, empezaron a sentir que no era de lo más productivo del mundo porque las expectativas que en los años 50 se llegaba a creer que pronto el mundo entero sería el escenario de la gran revolución bolchevique, pero al paso de los años se dieron cuenta que las perspectivas de que esto ocurriera eran entre escasas y nulas. Pero apareció en ese momento Pablo Iglesias y hablaba tan bonito, una retórica verdaderamente impresionante, extraordinaria. Pablo prometía realmente hacer las cosas. Finalmente era la voz del pueblo y decía todo aquello que muchos habían estado pensando respecto de la izquierda y del Partido Comunista y esto. No, había que hackear la democracia para alcanzar el poder, porque había que alcanzar el poder y Podemos iba a llevar a toda esa izquierda a la conquista final del poder y a la toma del Palacio de Invierno. Hablaba también, y era un grupo de personas tan aparentemente respetables, pues ya habían hecho un poco de revoluciones en Bolivia y en Venezuela y en Ecuador. Chávez los quería muchísimo, a Monedero y a
y a Pablo Iglesias, y estaban por ahí Íñigo Errejón y Carolina Vescanza y Luis Alegre, gente que estaba comprometida, y firmaban muchas personas sus manifiestos, y era la gran oportunidad. Y entraron a Podemos y se comprometieron con Podemos y trabajaron y militaron con una sinceridad. A mí me da tristeza, porque la gente que ingenuamente se mete en un asunto inservible, pues siempre da tristeza. Poco a poco se dieron cuenta, por ejemplo, que los círculos que habían dicho, los círculos tomarán las decisiones del partido, pues no era cierto, se tomaban cupularmente, y los círculos habían sido un adorno y una forma de atraer gente. Se dieron cuenta que el partido no tenía militantes, sino inscritos, que no podían ejercer los sistemas de militancia que, por ejemplo, se hacían en el Partido Comunista, o que tenían los tibios del Partido Socialista, y a veces hasta los del Partido Popular. Se dieron cuenta de que no hubo sorpaso, nunca pudieron ganarle al PSOE en las elecciones, pero sí hubo chalés de lujo para los dirigentes, y sí hubo dirigentes que se apoltronaron y llevan llevan ya 9 años de eurodiputados viviendo como príncipes y sin hacer nada por todo aquello por lo que se supone que se había luchado. Pero finalmente, lograron que aunque no fuera en primer lugar, pero hay que llevar a Podemos al gobierno. Y ese Pablo que habla tan bien, sigue hablando divinamente, ese Pablo que habla tan bien y tiene unas bases teóricas tan sólidas, finalmente iba a estar en el gobierno. Y 6 meses después lo ven salir huyendo como una gacela asustada. ¿Se acuerdan que votaron por mí? Sí, pues métanse su voto por donde les quepa, porque yo me voy a poner una televisión. Quiero verme en tele. Y allí, la depresión para muchos ya fue enorme. Muchos años de lucha por un ideal sincero. Quiero repetir esto, por un ideal sincero. Y entonces aparece Yolanda y habla tan bonito Yolanda, con tanta certeza, con tanto aplomo. Además sonríe, porque Pablo tiene cara de, como yo tengo cara de resting bitch, ¿no? Es que cuando uno sonríe parece que se le va a estallar la cara, pues tiene cara de enojado todo el día. No, Yolanda sonríe, es muy simpática, es muy amable, es muy bonachona, plancha para relajarse, imagínate todas. Yo se lo comenté a algunas personas, oye, ¿tú te relajas planchando? Mandaron a la mierda, pero bueno, es buena chica. Y además hizo una buena labor como ministra del Trabajo, sin duda alguna. Y habla tan bonito, y ella sí nos va a llevar finalmente al triunfo, y va a hacer lo mismo que Podemos, y va a reunir un montón de partidos distintos y los va a aglutinar. Podemos lo hizo, pero ahora no, ahora ya es Sumar. Y finalmente, ahora sí, Yolanda nos va a llevar al triunfo. Hay que votar por Yolanda. Y ahí tenemos un problema muy grave, que eso es precisamente lo que quiere la derecha. Les voy a decir por qué. Sumar es indispensable para que gobierne el Partido Socialista. El Partido Socialista no va a obtener una mayoría absoluta, pero ni comiéndose 2 kilos de LSD. No hay posibilidad. Aquellas mayorías absolutas del pasado que tuvieron tanto el PP como el PSOE, pues son memorias lejanas. Entonces el PSOE necesita Sumar para tener los votos suficientes, o sea, los parlamentarios suficientes para tener mayoría en el Congreso y por lo tanto volver a elegir como presidente a Pedro Sánchez. Si mucha gente del PSOE o que votaría al PSOE vota a Yolanda Díaz, que tiene una posibilidad de muy pocos escaños y no tiene un porcentaje mayor que el que tenía Unidas Podemos, o sea, es lo mismo, pero si suficientes votos pasan del PSOE a Sumar por cada voto que recibe puede comprar menos escaños. Y entonces, si mucha gente del PSOE va y vota por Sumar, entonces nos deja todos fuera del gobierno y el PP y Vox gobernarían. Si por otra parte mucha gente que cree en Sumar, yo sé que esto es contradictorio y que suena casi como si estuviera yo haciéndolo para un servicio a mi partido, pero no lo es. Es porque realmente no quiero que el PP y Vox gobiernen. Para que gobernemos, para que gobierne el PSOE y Sumar, es indispensable que la mayor cantidad de votos posibles vayan al PSOE. Ayer hubo un debate de lo más peculiar en España, creo que con esto termino.
un debate en televisión española donde estuvieron el presidente de gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato del partido nazi Vox, Santiago Abascal. El que no estuvo fue el del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y Alberto Núñez Feijóo no fue porque no le gusta televisión española, me parece muy mal. Pero todos los medios de la derecha en España están diciendo que Yolanda Díaz ganó el debate. No solo ganó el debate, arrasó, planchó a Sánchez y también al de la ultraderecha. A ese ni lo mencionan. Lo importante es lograr, en los medios de comunicación, los periódicos de la derecha, lo importante es lograr que la mayor cantidad de gente posible no vote al PSOE y vote a Sumar, porque eso garantizaría que no tengan escaños suficientes para gobernar y por lo tanto tengamos un gobierno del PP y Vox en un par de semanas. Si tú eres uno de esos que creyó en el Partido Comunista o en los partidos comunistas, en los partidos bolcheviques, en los partidos marxistas, y luego te encantó el populismo de Pablo y te desilusionaste, y ahora estás entusiasmadísimo con el populismo de Yolanda, que no es mala populista, siendo comunista, o diciendo que es comunista, yo no entiendo, un comunista tan socialdemócrata, en alguna de las dos cuestiones está mintiendo. Si tú eres uno de ellos, piensa con los números. El voto útil al PSOE es el voto útil para que la izquierda gobierne, con Sumar incluido. Sin ese voto útil, prepárate porque lo que viene, como dijo alguien, es el día 24 de julio, el lunes próximo, despertar en 2023 o despertar otra vez en 1936.